Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo del momento en que usted esté viendo esta grabación. Soy el doctor Enrique Hernández Cortés, vicepresidente de la Federación Mexicana de Colegios de Anestesiología, y quiero, en primer lugar, darle las gracias al Colegio de Anestesiólogos del Estado de Querétaro, ACE, por el favor que me han hecho para invitarme a dar esta plática sobre el laringoespasmo en el paciente pediátrico como parte de su curso, de su primer curso regional virtual de la región 5, integrada por los estados de Hidalgo, Tlaxcala, Querétaro y Guanajuato. Por supuesto, teniendo como sede a la ciudad de Querétaro y al Colegio de Querétaro. Quiero agradecer a la doctora María Dinora Hernández Juárez y a todo su comité organizador de este primer encuentro virtual por el arduo trabajo que están haciendo para que todo esto salga bien. Bueno, muchas gracias. Vamos a empezar con el tema, laringoespasmo en el paciente pediátrico. Los eventos respiratorios adversos que ocurren en el quirófano constituyen el 43%. Quiere esto decir que casi poco menos de la mitad de todas las complicaciones que vamos a observar, que vamos a tener en el quirófano, cuando atendemos niños, van a tener su origen en el aparato respiratorio. De ahí surge entonces la importancia que todos los anestesiólogos deberíamos tener sobre un curso intensísimo de todas las complicaciones respiratorias que puedan ocurrir dentro de un quirófano, haciendo un diagnóstico rápido y un tratamiento eficaz e igualmente rápido. ¿Por qué? Porque las complicaciones respiratorias en su gran mayoría pues nos llevan a desenlaces trágicos o a desenlaces fatales, de tal forma que el tratamiento que se haga debe ser rápido y en su mayoría de las veces de carácter resolutivo. Un argumento más, las complicaciones respiratorias constituyen la segunda causa de paro cardíaco en el perioperatorio. Entonces, esto viene a complementar pues lo que estamos diciendo. El diagnóstico es rápido, certero y de carácter resolutivo. En forma general, la incidencia del laringoespasmo en la población general, tomando en consideración niños y adultos, pues anda alrededor del 2.8%. De cada 100 cirugías, 2.8% van a presentar esta complicación. Pero resulta que en el niño y sobre todo en el menor de 3 meses, esta incidencia se triplica por varios factores que vamos a ir viendo a lo largo de la charla. De tal forma, pues, que la incidencia del laringoespasmo se encuentra inversamente relacionado con la edad. Es decir, tenemos una gran incidencia de laringoespasmo y tenemos una edad muy pequeña. Por lo tanto, la morbilidad por esta complicación también es mayor a estas edades. ¿Cómo podemos definir lo que es un laringoespasmo? Hay varias definiciones. Esto dependerá en gran medida del autor que estemos leyendo. En forma general, podremos decir que un laringoespasmo se define como un cierre intenso y sostenido de la glotis o un espasmo de los músculos de la glotis. Vean qué interesante está la definición, pues, porque no es una sola estructura la que participa en esta patología. Puede haber la combinación de varios factores. Una definición más dice que es el cierre intenso y sostenido de las cuerdas vocales. Y otra más dice que es una respuesta muscular de la laringe
que produce el cierre total o parcial de la vía aérea. Finalmente, cualquiera que sea la definición, lo importante que debemos recordar es que nos enfrentamos ante una obstrucción de tipo funcional que impide el paso del oxígeno hacia las vías respiratorias o pulmonares y que por lo tanto la hipoxia, que va a ser el común denominador, pues va a ser un problema serio que tenemos que resolver. Ante esta situación y con estas definiciones que hemos visto, pues hay una pérdida en el control de la vía aérea y el laringoespasmo en estas situaciones se convierte en una urgencia a resolver desde el punto de vista anestésico. Recordemos rápidamente algunos aspectos sobre anatomía. Primero, la vía aérea, se encuentra cubierta, digámoslo así, de una densidad importante de receptores. Muy cerca de las cuerdas vocales, alrededor de las cuerdas vocales, en los músculos que voy a mencionar un poquito más adelante, se encuentran una gran cantidad de receptores que han sido denominados como mecanorreceptores, que son receptores que van a responder a estímulos mecánicos o a estímulos de presión. Un ejemplo muy claro, pues hacemos una laringoscopía con la punta de la hoja de laringoscopio, estamos estimulando estas estructuras. La respuesta va a ser que exista una respuesta de tipo contracción. Esto es algo muy frecuente que provocamos al hacer una laringoscopía. Los quimiorreceptores, que son receptores que captan ciertos estímulos químicos, sobre todo del medio ambiente, y que son capaces de estimularnos, provocando también una respuesta. Los quimiorreceptores, el ejemplo más clásico es cuando olemos, cuando percibimos algo sumamente irritante a las vías respiratorias, inmediatamente empezamos a querer toser o tosemos. Esto es porque estos receptores han respondido a este tipo de estímulo. Y luego tenemos los termorreceptores. Los termorreceptores responderán a cambios de temperatura de sólidos y de líquidos. También recordemos que sustancias muy frías son capaces de producir un laringoespasmo. Ahora bien, estos receptores que se encuentran densamente poblados en la vía respiratoria superior se encuentran inervados por dos nervios importantes que tenemos que recordar. La sensibilidad de la región supraglótica está dada por la inervación del nervio laríngeo superior, mientras que la inervación sensitiva, es decir, por debajo de las cuerdas vocales, se encuentra dada a través del nervio laríngeo inferior, también denominado como nervio recurrente. Este nervio recurrente es el que frecuentemente puede ser dañado en cirugía alrededor de estas estructuras, en cirugía del tiroides, en cirugía de la paratiroides, etcétera, etcétera. En cirugía muy cercana a estas estructuras. ¿Cuáles son los músculos principales que se encuentran involucrados en la vía aérea? Primero tenemos los tiroaritenoideos, que son músculos abductores de la glotis. Luego tenemos los cricotiroideos, que son tensores de las cuerdas vocales. En tercer lugar tenemos los aritenoideos, tanto el oblicuo como el transverso, y finalmente los cricotiroaritenoideos, tanto posteriores como laterales. Todos estos músculos se encuentran alrededor de la vía aérea
de las cuerdas vocales, unos más, otros menos próximos, pero pueden estar involucrados a la hora de que ocurre un laringoespasmo. También, o igualmente desde el punto de vista anatómico, vamos a ver 2 o 3 aspectos por los cuales es más difícil intubar a un niño. Entre más pequeño sea el niño, es posible que tengamos mayor dificultad para colocar un tubo en la tráquea. Primero, sabemos que la laringe tiene una localización mucho más anterior, más cefálica, alrededor de 2 segmentos con respecto al adulto, y en esta posición va a permanecer hasta aproximadamente entre los 5 y los 6 años de edad. Por otra parte, la posición alta de la laringe, la posición anterior y cefálica, va a formar un ángulo agudo alrededor de 45 grados centígrados entre la base de la lengua y la glotis. Este ángulo de 45 grados es el que hace que se dificulte en parte la visualización de la laringe o de las cuerdas vocales para poder colocar el tubo en la tráquea. Es un ángulo muy cerrado, podríamos decirlo así. Por otra parte, tenemos una epiglotis laxa, larga, de estructura cartilaginosa en la forma de una omega que nos va a costar más trabajo tomarla con la punta de la hoja de laringoscopía para poder visualizar las cuerdas vocales. Recordemos que en el niño pequeño hay que levantar la epiglotis para visualizar las cuerdas vocales. Ahora bien, ¿por qué entonces decimos que los niños nos cuestan un poco más de trabajo intubarlos? Efectivamente, hay un mayor grado de dificultad para la intubación por algunos aspectos de carácter anatómico o fisiológico que estamos mencionando. Hay menor tiempo para intubar la vía aérea. ¿Y por qué hay menor tiempo para intubar la vía aérea? Porque el niño carece de reservas de oxígeno. Su capacidad residual funcional está muy restringida, es muy pequeña, no tiene reservas suficientes de oxígeno. Pero si a esto le agregamos que tenemos un consumo muy alto del propio oxígeno, el doble con respecto al adulto. Entonces, esto nos hace que junto con la mayor actividad del parasimpático, el niño pequeño tiende a la bradicardia, a la vagotonía, junto con estos aspectos nos reduce de manera considerable el tiempo para colocar un tubo en la tráquea sin que tengamos ninguna complicación. Ok, sigamos con las estructuras anatómicas. La glotis funciona como un reflejo protector. Este reflejo es esencial para la vida. Su función principal es actuar previniendo la entrada de material extraño a la tráquea, pero además funciona perfectamente sincronizando la deglución y la respiración. Nosotros podemos estar deglutiendo y respirando con cierta normalidad o cierta tranquilidad. En el niño muy pequeño, esta función de sincronización entre la deglución y la respiración funciona aún mejor. Un bebé puede estar acostado tomando el biberón tranquilamente sin que el alimento intente desviarse hacia la tráquea. Respira y deglute perfectamente bien. Es la única edad donde esta función se puede realizar. En los adultos esta función no se puede realizar. Si lo intentamos, el alimento intenta irse hacia la tráquea. Una característica importante del laringoespasmo es que una vez
que se ha provocado el cierre de la glotis, esta se va a mantener cerrada o parcialmente cerrada, aún después de que desaparezca la causa o el estímulo inicial que lo produjo. Es decir, si la sangre fue el causante, la sangre de la vía oral o el vómito fue la causa del laringoespasmo, nosotros podemos retirar perfectamente bien estos residuos de sangre, de vómito, de lo que sea, y es posible que aún persista esta complicación. O sea, una cosa no tiene nada que ver con la otra. El cierre de la glotis se mantiene aún después de desaparecer el estímulo inicial. Veamos este video donde se presenta las fases más importantes de un laringoespasmo. Vean ustedes cómo se va cerrando progresivamente la vía aérea. Parece que va subiéndose, los músculos entran a tensión y ahora tenemos una vía aérea casi cerrada completamente. Me voy a regresar, lo voy a pasar nuevamente. Vean ustedes el video, ahí está abierto, perfectamente abierto la vía aérea. Vean ustedes cómo los músculos empiezan a moverse, entran a tensión, parece que se va subiendo un poco la vía aérea respiratoria hasta quedar casi completamente obstruida la vía respiratoria. Esta es la forma en que se presenta un laringoespasmo. Muy bien, sigamos pues adelante. Hablando de este tema de laringoespasmo, hay 3 puntos importantes a mencionar, que son los factores de riesgo. En el laringoespasmo hablamos de factores de riesgo relacionados con el paciente, es decir, características propias del paciente que predisponen a que se presenta un laringoespasmo durante el perioperatorio. Factores de riesgo relacionados con la anestesia, características propias de la anestesia, y finalmente factores relacionados con la cirugía, es decir, los 3 factores pueden desencadenar la presencia de esta complicación. Empecemos por ver los factores de riesgo relacionados con el paciente. Bueno, primeramente tenemos la edad. Ya dijimos que entre más pequeño sea el paciente, la posibilidad de presentar un laringoespasmo es mayor. ¿En quiénes es mayor? Pues en los recién nacidos. ¿Por qué? Por lo que acabamos de mencionar, por sus características anatómicas, por sus características fisiológicas que son propias de esta edad. Un prematuro o un exprematuro tendrá todas las características que acabamos de mencionar. Y en general, hasta el menor de 1 año de edad es un altamente, tiene factores de riesgos altos para presentar esta complicación. Las infecciones del tracto respiratorio superior son muy importantes a considerar. ¿Quién de nosotros no ha tenido un paciente que está programado para una cirugía y a la hora de hacer el interrogatorio la mamá nos dice, ha estado bien, pero hace 2 semanas, 3 semanas tuvo un cuadro gripal que cursó con un poquito de moquito, estornudos, un poquito de tos, bla, 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 febrícula, le duró 1 día, 2 días y se le quitó? Bueno, recordemos que el daño que ocurre al epitelio respiratorio secundario al proceso inflamatorio originado por los virus o por las bacterias, pero sobre todo por los virus, este proceso inflamatorio puede persistir durante varias semanas, ¿sí? Y este epitelio inflamado es lo que nos puede desencadenar un laringoespasmo. De tal forma que la infección activa o reciente, sobre todo aquellas de carácter viral del tracto respiratorio superior, producen entre 2 y 5 veces mayor la posibilidad de que a la hora de hacer la laringoscopía el niño presente un laringoespasmo. En algunos otros niños con otro tipo de factores puede desencadenar también hasta un broncoespasmo. Estos son los niños típicos o clásicos que antes de meterlos al quirófano requieren de tratamiento por parte del anestesiólogo.
Los niños que son fumadores pasivos en el hogar, los padres fuman, o los familiares o los abuelos fuman, y el niño que convive a diario en el mismo hogar, pues se convierte en un fumador pasivo. También este niño se convierte en hiperreactor, porque también es fumador. Los adolescentes hoy en día que inician a fumar a edades cada vez más temprano, pues también son hiperreactores de la vía aérea. También hay que considerar y preguntarle a los adolescentes, sobre todo después de los 14, 15, 17 años, cuántos cigarrillos se fuman al día. Se los fuman o en presencia o escondidas de los padres. Los pacientes que son hiperreactores de la vía aérea por causas alérgicas son 10 veces más o 10 veces mayor la posibilidad de desarrollar un laringoespasmo. Vean ustedes cómo indirectamente pues ya les estamos diciendo a ustedes, pregunta esto al momento del interrogatorio. Cuando tengas un niño, pregunta esto a los papás. Esto es lo que tienes que estar preguntando. Ahora vemos los factores de riesgo relacionados con la anestesia. El factor de riesgo relacionado con la anestesia más importante es el nivel de anestesia ligera o superficial. Es decir, que la producción de laringoespasmo está bueno, no 100%, está sumamente relacionada con el nivel de anestesia. Es decir, si el niño no le hemos proporcionado el suficiente nivel de anestesia y nosotros estimulamos la vía aérea a la hora de hacer nuestra laringoscopía, el niño va a responder y responde a través de un laringoespasmo. Hoy en día es un pecado hacer una intubación sin un buen nivel de anestesia. En el pasado esto lo veíamos un poquito frecuente. No le pongas relajante muscular, ponle poquitita anestesia porque la cirugía va a ser muy corta. Y a la hora de colocar el tubo resulta que nos hace un laringoespasmo grado 4 y no hallamos cómo resolver. Para que un niño evite esta complicación hay que darle buen nivel de anestesia, buen nivel de hipnóticos, buen nivel de endovenosos y buen nivel de relajante muscular. Está proscrito la intubación con el paciente despierto. Otro factor relacionado con la anestesia pues serán la irritación de las cuerdas vocales, que ya mencionábamos, ¿verdad? Si ahí hay la presencia de sangre por alguna razón, si hay la presencia de secreciones, si el niño ha vomitado, esto es suficiente para que desencadene un laringoespasmo. Si el niño ha regurgitado, será suficiente para que tengamos esta complicación. ¿Quiénes son también más frecuentes de presentar el laringoespasmo? Los pacientes con ASA 3 y 4, es decir, pacientes graves, probablemente pacientes de urgencia, pacientes a quienes se les coloca una mascarilla laringea con un nivel de anestesia muy superficial, salvo que sea una verdadera urgencia, hay que tener buen nivel de anestesia aún para colocar una mascarilla laringea. Otro aspecto es estar moviendo la cabeza de derecha a izquierda o de izquierda a derecha cuando ya hemos colocado un tubo en la tráquea y el paciente no tiene también un buen nivel de anestesia, el paciente va a responder y aquí además de hacer un laringoespasmo puede responder haciendo un broncoespasmo porque ya tiene el tubo en la tráquea y ese estímulo es tan fuerte que puede desencadenar un broncoespasmo. La simple colocación de una sonda nasogástrica, a veces nos cuesta trabajo colocarla, es suficiente para que a la hora de que estimulemos las estructuras, los músculos de la vía aérea, el niño responda a través de un laringoespasmo. Indiscutiblemente que la relación intubación y extubación atraumática está relacionada con la manipulación de la vía aérea. Si la intubación es a fuerza, es decir,
Si colocamos un tubo demasiado apretado en la tráquea, esto va a ser suficiente para desencadenar un laringoespasmo o un broncoespasmo. Lo mismo si la extubación es demasiado traumática, pues va a ser la misma situación. Y todo está relacionado con la manipulación de la vía aérea con el paciente ya despierto. Indiscutiblemente que la intubación es un procedimiento en el niño, pues que hay que hacerlo con mucho cuidado, con todas las precauciones, que hay que otorgar un buen nivel de plano anestésico y considerar algunos inductores. El tiopental, ya afortunadamente no se utiliza mucho tiopental para hacer una inducción, pero el tiopental en el pasado era un endovenoso que utilizábamos demasiado en las inducciones. El tiopental por sí mismo es capaz de desencadenar estímulos y provocar laringoespasmo. Hoy, por fortuna, ya casi no se utiliza, ya se utiliza para otras situaciones. El no utilizar el relajante muscular es causante de laringoespasmo, ya lo hemos mencionado. Hoy en día, la literatura nos dice que el relajante muscular facilita dos cosas. Uno es que facilita la ventilación pulmonar. Nosotros podemos ventilar a un paciente mejor con una mascarilla facial cuando estamos haciendo la inducción de la anestesia si tiene una buena dosis de relajante muscular. Y segundo, el manejo de la vía aérea es mejor, es más seguro, hay menos eventos de hipoxia cuando aplicamos un relajante muscular. Si acaso la única condición, pues que podamos ventilar al paciente, y si lo podemos ventilar, no hay por qué no administrar un buen relajante muscular a dosis satisfactorias. Los relajantes musculares en el niño han venido utilizados en los procesos de inducción, han venido a disminuir de manera considerable los eventos de hipoxia. La mayoría de las inducciones anestésicas en el niño pues las hacemos de forma inhalatoria, utilizando uno de los gases que ya conocemos. Pero recordemos, el desflurano es el gas anestésico más pungente que tenemos hoy en día en el mercado, en la clínica, seguido del isoflurano y el enflurano. Ya no hay enflurano, ya no se utiliza. Estos tres gases tienen un nivel de pungencia demasiado alto. Pungencia significa la capacidad que tiene un gas inhalado de producir tos o irritar las vías respiratorias superiores. La ketamina no es que produzca irritación, no es que tenga un nivel de pungencia. Lo que sucede con la ketamina es que como produce demasiadas secreciones, las secreciones por sí mismas pueden desencadenar el laringoespasmo. Aquellos niños, hay que tener especial atención en aquellos niños que tienen hernia hiatal, porque a la hora de hacer la inducción con algún inhalado podemos tener reflujo gastroesofágico. El reflujo por sí solo pues es un ácido con un pH demasiado ácido que puede estimular y producir laringoespasmo. Por supuesto, los niños con vía aérea difícil, el manipuleo importante de la vía aérea van a ser otros factores de riesgo. Y los niños con trastornos del calcio, del magnesio, también esto está relacionado con la funcionalidad del músculo. El músculo para funcionar requiere de tener buenos niveles de calcio, de magnesio y de otros electrones. Es importante que recordemos que la cirugía con más eventos de laringoespasmo es la amigdalectomía o las broncoscopías o las endoscopías, por el sitio anatómico donde se está trabajando. ¿Sí? La amigdalectomía pues es un procedimiento quirúrgico relativamente frecuente en el niño. La amigdalectomía, sobre todo a la extubación,
nos puede provocar un laringoespasmo por la zona o sitio anatómico. La cirugía del tiroides, también, sobre todo cuando hay daño al nervio, a los nervios laringeos, las paratiroides relacionadas con la anomalía del calcio o del magnesio, hipocalcemia sobre todo, que ya mencionamos. Y ya hay 2 o 3 cirugías más que nada tienen que ver con el sitio anatómico, pero que están descritos en la literatura y que son productores del laringoespasmo. Fíjense, la apendicectomías, las hipospadias, que son sitios anatómicos alejados de la vía aérea, pues son capaces de producir esta complicación por alguna causa no fácil de entender. Los trasplantes de la piel son productores y la dilatación cervical también puede provocarnos esta complicación. ¿Cómo se divide o se clasifica el laringoespasmo? Lo clasificamos en 4 grados. La clasificación es importante porque indirectamente nos habla ya de un tratamiento. Miren, el primer grado y el segundo grado son laringoespasmos más bien con efectos protectores de la vía aérea. A todos nos ha ocurrido que estamos comiendo y una partícula de alimento se nos intenta desviar de su curso normal hacia el esófago e intenta irse hacia la tráquea o hacia las cuerdas vocales superiores o a la puerta de la vía aérea, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces nos da tos. Ese es un mecanismo protector de la vía aérea. Habitualmente quitamos esa partícula, la tosemos, y se resuelve el problema. En el primero y segundo grado, solamente con quitar a veces o con hacer una pequeña tracción de la mandíbula hacia adelante, corregimos el laringoespasmo. No ocurre en el laringoespasmo grado 3 y grado 4, porque en el grado 3 los músculos de la laringe ya están intervenidos, ya están a tensión. En muchos casos, además de la maniobra de hiperextensión de la mandíbula, requiere de la reintubación del paciente. Y en el grado 4, definitivamente hay un cierre total de la vía aérea y se requiere la administración de un relajante muscular y de la reintubación o intubación del paciente. El grado 4 no lo vamos a resolver ya de manera rápida y sin la aplicación de medicamentos. Aquí tenemos que tomar otra actitud. ¿Cómo se clasifica también el laringoespasmo? Se clasifica en 2, completo o incompleto o parcial. Cuando es completo, existe ausencia de la respiración, no hay movimientos en el tórax, está en silencio total. ¿Por qué? Porque hay una obstrucción de la parte superior, ni entra ni sale aire. Parcial, cuando existe una poca entrada de oxígeno o de aire a los pulmones. El parcial se caracteriza precisamente porque tiene una pequeña entrada y es productor del estridor respiratorio, que es el signo clásico de un laringoespasmo parcial. El estridor respiratorio es de un sonido agudo, se presenta muchas veces como un sonido agudo, con tonalidad variable, ¿verdad? Que se presenta durante la fase de inspiración. Como hay una pequeña entrada de oxígeno, pues en la fase de inspiración el paciente trata de tomar mucho aire y se produce este signo del estridor respiratorio. Es un signo de obstrucción de la vía respiratoria. No lo olvidemos, es importante. ¿Durante qué fase se puede presentar el laringoespasmo? Se puede presentar clásicamente en las 3 fases de la anestesia, durante la inducción, en el mantenimiento y durante el proceso de extubación. Durante la inducción de anestesia está relacionado principalmente con la inducción inhalada que nosotros hacemos. Casi en el 81% de los casos, el laringoespasmo está relacionado con la inducción. ¿Por qué con la inducción inhalada? Porque recordemos que hay varias formas de hacer una inducción inhalada.
en forma lenta, en forma rápida, y cada una de ellas tiene algunas ventajas y desventajas. Está relacionada con cuál de los gases anestésicos utilicemos para hacer la inducción. El gas que menos pungencia tiene de todos los gases que se han utilizado en la clínica, pero que hoy ya no está en el mercado, fue el halotano. El halotano tenía una pungencia de 0.5 y de ahí en adelante todos los demás gases anestésicos hasta llegar al desflurano, que tiene la pungencia más alta. En esas dos categorías está la pungencia, el desflurano como más alto y el halotano como el más bajo. Hoy no utilizamos halotano, pero utilizamos el sevoflurano, que es el que le sigue después del halotano. Durante el mantenimiento de la anestesia o durante el transanestésico es raro tener esta complicación del laringoespasmo. Está relacionada más bien con un broncoespasmo más que con un laringoespasmo, pero está descrito en la literatura que pudiera presentarse. ¿Por qué? Porque el paciente se nos despertó, se nos salió del plano por alguna razón. La máquina se desconectó, cerramos anticipadamente el gas, se acabó el relajante muscular, ya está respirando, empieza a pujar el paciente, etcétera, etcétera. Durante esa fase, entonces, está relacionado más con una anestesia ligera. Definitivamente, durante la fase de extubación, el 50% de los laringoespasmos se presentan durante la fase de extubación. Ahí es donde necesitamos poner todo nuestro foco de atención, porque es donde hay más frecuencia de complicación. Bueno, ¿qué observamos? ¿Qué datos clínicos observamos? Observamos datos clínicos generales y datos muy específicos de carácter respiratorio. Dentro de las complicaciones vemos, pues el niño se nos desatura, es el primer dato. El 61% de los niños con laringoespasmo van a caer en desaturación, en hipoxia. El nivel de hipoxia va a depender de qué tan grave sea el laringoespasmo. Hay bradicardia porque ya dijimos que el niño es vagotónico. Esta complicación de edema pulmonar de carácter obstructivo puede presentarse sobre todo en aquellos casos donde hay laringoespasmo de carácter severo. Ahorita voy a hablar un poco más al respecto. La aspiración pulmonar, por supuesto que puede presentarse, el niño broncoaspira, y finalmente la complicación más grave que puede presentarse pues es un paro cardíaco secundario a un evento respiratorio de carácter hipóxico. En el aparato respiratorio tenemos aumento del esfuerzo respiratorio, el niño intenta respirar, hay un tórax paradójico o movimientos inefectivos, incoordinados entre el tórax y el abdomen. Puede haber retracción supraesternal o supraclavicular porque el niño intenta jalar aire y hay retracción supraesternal. En el laringoespasmo parcial ya dijimos que hay la presencia de estridor respiratorio como signo clásico de presentarse. En el laringoespasmo completo hay silencio respiratorio absoluto, la bolsa de reinhalación está en total silencio, no entra, no sale nada, no se mueve. Hay ausencia de la reserva en la bolsa, ¿verdad? Eso es lo que vemos. Y si tenemos conectada la capnografía, vamos a ver que esta se encuentra en un aspecto plano. Ahora bien, ¿cómo vamos a prevenir el laringoespasmo? Primero, la administración de anticolinérgicos está perfectamente descritos. Los anticolinérgicos no es que eviten el laringoespasmo, sino que secan las secreciones que pueden ser entonces sí las causantes del laringoespasmo. Obviamente, la administración de anticolinérgicos no es que esté indicada en todos los niños. La administración de atropina tendrá sus indicaciones muy precisas para administrarse en el paciente pediátrico. ¿Sí? La inducción inhalada, bueno, ya hablamos acerca de la inducción con sevoflurano, con halotano, las dos técnicas, la rápida o la lenta. ¿Cuál de ellas vamos a escoger? Lo que la literatura dice es que la inducción con inhalados de carácter lento tiene menor posibilidad de desarrollar un laringoespasmo, porque la vamos haciendo a la medida del paciente, poco a poco. Y si previamente el niño está
sedado, ha tenido la administración de un sedante, la posibilidad es todavía aún menor. Hablamos de los relajantes musculares y dijimos que no podemos hacer una intubación si el niño no está perfectamente bien relajado y que hoy en día se prefiere relajar el paciente en vía aérea difícil, se prefiere relajar el paciente porque me va a disminuir los eventos de hipoxia en la fase de intubación, de inducción o de intubación. La administración de un bolo de lidocaína en bajo realmente 1 a 2 miligramos por kilogramo de peso, ya sea al inicio de la inducción anestésica o al final de la extubación, antes de que retire el tubo, me va a permitir disminuir hasta en un 30% la posibilidad de que se presente un laringoespasmo. Tenemos otro aspecto importantísimo en el manejo preventivo del laringoespasmo, que se le conoce como la técnica de no touch, es decir, no tocarlo. ¿En qué consiste esta técnica? Bueno, ya cuando vemos que el cirujano casi va a terminar, pero el paciente todavía está en un buen plano anestésico, aspiramos perfectamente bien la vía oral, limpiamos completamente la orofaringe. Bajo esta fase, este momento, el paciente no responde, no va a responder a esta maniobra porque está en un muy buen plano anestésico. En aquellos casos donde la cirugía lo permita, podemos colocar al paciente en posición lateral y nos esperamos entonces hasta que el cirujano termine y podamos descontinuar el agente inhalatorio que estemos dando o el endovenoso o lo que sea, y esperamos a que el paciente tenga automatismo respiratorio. En los niños muy pequeños empiezan a abrir los ojos, empiezan a quererse mover, y en ese momento lo único que hacemos ya con el paciente en posición lateral es retirar de forma tranquila, muy lentamente, el tubo endotraqueal. Con esta técnica de extubación en el paciente casi despierto, evitamos que el paciente pudiera llegar a hacernos un laringoespasmo, y más si previamente le hemos administrado un bolito pequeño de lidocaína. Ahora bien, si por otra parte ya se presenta el laringoespasmo, ya no hay más que tratar el laringoespasmo. Bueno, la primera maniobra es hiperextensión de la cabeza con una subluxación de la articulación temporomandibular, maniobra que se le conoce como Schmarz-Haber, y colocamos además una guedel para evitar que la lengua caiga y obstruya la vía respiratoria. Ponemos oxígeno al 100%, a presión positiva, es decir, hacemos un pequeño CPAP con oxígeno al 100%. La maniobra de CPAP al 100% con oxígeno tiene algunos inconvenientes que voy a mencionar un poquito más adelante. Meter oxígeno a presión, muchas veces lo que provocamos es inflar el estómago, entra oxígeno al estómago y con ello viene la regurgitación. Mucho cuidado con la presión positiva que se haga. Ahorita voy a mencionar por qué debemos modular o medir esta presión. El único agente anestésico endovenoso que es capaz de deprimir el reflejo laringio y suprimir el laringoespasmo es el propofol. El propofol utilizado a dosis subhipnóticas, también dosis muy pequeñitas, es capaz de romper el laringoespasmo. Entonces tengamos siempre a la mano una pequeña dosis de propofol o si llegara a presentarse esta complicación. Con estas maniobras que he mencionado, hiperextensión de la cabeza, oxígeno, CPAP positivo, a propofol, rompemos el laringoespasmo casi en un 80% de las veces que se llega a presentar, poquito menos del 80%. Pero si no ha sido posible romper el laringoespasmo a esta etapa del mismo, entonces la maniobra que sigue, y el algoritmo así lo menciona, hay que administrar succinilcolina. La succinilcolina es el estándar de oro para romper un laringoespasmo, que puede ir junto o no con la administración de atropina.
Nada más que recordemos, en esta fase del romper o de querer romper el laringoespasmo, tenemos por una parte el paciente hipóxico, ya está en hipoxia, ¿sí? Ya está un corazón posiblemente sufriendo allí un poquito con esa hipoxia. Y la succinilcolina puede deprimir el miocardio. Recordemos que la succinilcolina produce bradicardia. Entonces hay que tener cuidado en o primero administrar atropina o simultáneamente puedes administrar atropina. Lo que quiero decirles es que cuando se administra la succinilcolina es porque hay que tener cuidado con un posible paro que pudiera presentarse por depresión del miocardio. También podemos administrar sulfato de magnesio a 15 miligramos por kilogramo de peso relacionado con la relajación del músculo y eso también puede romper esta patología. No tenemos succinilcolina, hoy en día ya casi no existe, muy pocos hospitales lo hay. Bueno, pues el rocuronio a dosis de 1.2 puede funcionar con la misma rapidez con la que lo hace la succinilcolina y romper el laringoespasmo. Tenemos una maniobra que no tenemos que olvidarla por ningún motivo. Es una maniobra que se hace gentilmente en la parte anterior del tórax, alrededor del apéndice gifoides, una presión constante, con cuidado, sin ir a romper las costillas muy frágiles o cartilaginosas de los niños muy pequeños, y con ello podemos ejercer una presión sobre el tórax que abra la vía aérea que está totalmente obstruida o parcialmente obstruida. Recordemos aquí que las cuerdas vocales funcionan como válvulas unidireccionales, es decir, ofrecen resistencia al paso del aire en sentido externo hacia la parte interna o intratorácica. Cuando nosotros estamos poniendo CPAP con una mascarilla facial y queremos meter mucha presión para romper el laringoespasmo, hay una presión ahí de las cuerdas vocales que se está ejerciendo. En los adultos va alrededor de 140 milímetros de mercurio. Por eso nos cuesta mucho trabajo romper ese espasmo, porque la presión que estamos ejerciendo sobre las cuerdas vocales es muy alta y no es fácil romper esa presión. En el niño muy pequeño se calcula que esta presión puede andar alrededor de 50 milímetros de mercurio. Por lo tanto, si nosotros hacemos presión gentil en la pared anterior del tórax, alrededor de la apófisis gifoides, estamos tratando de romper esa presión que es de tan solo 30 milímetros de mercurio en sentido inverso. Es decir, estamos tratando de romper el espasmo por la presión ejercida en el tórax hacia la parte externa. Pues por eso es el inconveniente que tiene el CPAP. No es que esté contraindicado, es que hay que administrarlo con mucho cuidado. Tenemos una maniobra más, que es la maniobra de Larson o punto de laringoespasmo, que se encuentra, este punto se encuentra localizado entre la mandíbula y la apófisis mastoides. Esta es una referencia con muy pocos antecedentes desde el punto de vista científico. Es una maniobra descrita muy vieja, la van a encontrar ustedes que la mencionan desde el siglo pasado, a principios del siglo pasado. En la fotografía, en la parte inferior se muestra con un dedo el punto exacto donde debemos hacer presión, haciendo una presión también gentil. Es una parte, un estímulo muy doloroso, por eso se cree que al ejercer ese punto doloroso, el niño reacciona y despierta rompiendo el espasmo. Es una maniobra que también se ha descrito fractura de la apófisis mastoides por querer hacer demasiada presión. No hay que abusar, hay que hacerla con mucho cuidado. Hablemos del edema pulmonar de carácter obstructivo. Después de un laringoespasmo severo, la posibilidad de que se presente edema pulmonar es frecuente. Puede ir alrededor del 9% o hasta el 5%. Su mecanismo, pues, es que el niño trata de inspirar, de tomar presión, de inspirar, se encuentra con una glotis cerrada en la parte superior.
hay un incremento súbito de la presión negativa dentro del tórax y se provoca el edema pulmonar de carácter obstructivo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? En aquellos niños donde se haya presentado un laringoespasmo severo, con hipoxia severa, que la saturación se cayó hasta 40, pero que pudimos revertir ese laringoespasmo, no lo demos de alta inmediatamente, mucho menos lo mandemos rápido a su casa. Dejémoslo en observación alrededor de 2 o 3 horas para estarlo vigilando, porque se puede presentar en la recuperación el edema pulmonar obstructivo. De otra forma, si lo mandamos a su casa, en el camino se puede complicar el niño. Y luego tenemos la otra complicación, que es la broncoaspiración, que ya hemos hablado también mucho. El 70% de las broncoaspiraciones están relacionadas con un laringoespasmo, o bien con tratar de meter demasiado aire en la maniobra del CPAP. La presión positiva también sobre la vía aérea, pues es lo que les estoy diciendo que puede provocar regurgitación. Entonces hay que ser muy cuidadosos con esta maniobra. Si alguien de ustedes quiere entrarse un poco más a leer sobre esta patología, sobre este tema interesante, los invito a leer este artículo que publicamos hace 2 o 3 años en el Journal of Anesthesia and Critical Care Open Access. Está abierto el artículo, se publicó en el 2018, volumen 8, número 6, y allí lo van a poder ustedes encontrar para que lo descarguen, lo bajen y lean un poco más sobre lo que es el manejo del laringoespasmo. También está publicado en Anestesia en México, en el 2017, volumen 29, número 3, y también podemos leer más acerca de este apasionante tema. Muchísimas gracias. Los dejo con esta hermosa canción que alude al tema de laringoespasmo en pediatría. Muchísimas gracias por su atención. Nos vemos en el próximo tema.